Bueno, si me quieren preguntar alguna cosa, lo hacen. Yo estoy lleno de silencio con tu relato, Marcel. Durísimo, siendo gurí, vivir eso, ¿no? O sea que al Tata y a vos, Ricardo, los escucho muy bajo. Te decía que me lleno de silencio por escuchar tu relato y no sé, no me sale preguntarte nada, sinceramente, porque... ¿Sabes qué? Lo que me faltó decir que en esa barriada obrera, todos los días faltaba alguien, ¿no? Porque de alguna manera todos estaban vinculados a la gremialidad de los astilleros. Casi que la constante era al levantarte a ver si estaban todos tus vecinos. Conozco por lo menos una familia del norte, no sé si eran chaqueños o qué, que tienen dos hermanos desaparecidos. De los mismos que frecuentábamos nosotros en el club que les comenté. Hoy en día la situación es otra. Derechos Humanos en Argentina ha logrado señalizar los lugares, las industrias que tuvieron represión. Se han colocado placas, se han colocado baldosas con los nombres de los desaparecidos. En esto mi padre tiene la doble... Tristemente es doblemente homenajeado porque lo hicieron allí y ahora lo hicieron acá. Y bueno, lo que rescato de lo que hizo, nunca le oí un discurso que no fuera humanitario, siempre la prédica era, de lo que escuché en ese grupo que les contaba, donde estaba Resec, donde estaba mi padre y algún otro, fue la búsqueda de libertades, de posibilidades laborales, de mejores posibilidades laborales, de alguna manera crear un ambiente solidario donde que ya lo habían logrado bastante, porque los provincianos que llegaban, como mi padre, que era un provinciano más, eran ayudados y lograban en poco tiempo integrarse a la sociedad con cierta holgura económica que a veces no es fácil de lograr cuando sos nuevo en un ámbito laboral. Estaban muy organizados en ese aspecto, con mucho más que lo que era Uruguay en ese entonces, y menos el sector arrocero de acá, que era netamente agrario. Nosotros nos encontramos con una realidad que nos sobrepasó porque eran los coletazos de la última etapa peronista, después se vino la debacle, y en realidad en ese entonces el pueblo argentino tenía una economía que favorecía a las clases trabajadoras muy distinta a la que se vive hoy, ¿no? Donde se han logrado bajas importantes de inflación, pero a costa del sufrimiento de los trabajadores y de las clases populares y más empobrecidas. Creo que todo esto, ver esta realidad, fue lo que llevó a mi padre a militar como lo hizo, a entregar su vida en definitiva. Hasta último momento pudo
haber agarrado una lancha y venirse al Uruguay en el término de 2 horas y prefirió no hacerlo, a pesar de que se lo dijimos varias veces. Ya sabía lo que le iba a pasar, nos daba instrucciones de qué debíamos hacer cuando pasara. Y bueno, todo culmina en ese 22 de mayo, cuando llega del trabajo en el descanso intermedio, me pide que le vaya a comprar algo a una provisión cercana. Y cuando voy llegando a mi casa veo que lo están subiendo en auto cuatro personas con armas largas. Recuerdo que me miró y no lo vi nunca más. En Uruguay, si bien el Plan Cóndor tenía sus modus operandi similares en todos estos lugares, se me ocurre pensar, sin querer crear categorías ni ranking de sufrimientos, en Buenos Aires, en la zona ahí del Gran Buenos Aires, hubo una especial crueldad derivada de que, según me enteré después, cuando lograban capturar a una persona, decían que tenían un plazo de 2 horas para sacar la información, porque en ese tiempo era que los que estaban por debajo, digamos, en la segmentación de datos que suele usarse en la guerrilla, era el tiempo que podían alcanzar las fronteras quienes se sentían amenazados luego de que capturaban al contacto hacia arriba que agarraban. No sé si entienden lo que digo. Sí. Entonces fueron especialmente cruentos para lograr información en esas 2 horas. Bueno, no tengo mucho más que contarles. Ojalá sirva todo esto para nada más que para informar a gente joven. Hace poco me hicieron una entrevista el año pasado, unos chiquilines de un colegio de Tigre, que por lo que pude percibir, están alejados de esa realidad de hace 50 años, quizás más que los chiquilines de por acá, aún habiendo tenido en su propia ciudad toda esta parafernalia represiva, ¿no? Por un lado me entristece que se llegue a perder la memoria de todo lo que ocurrió. Lo bueno que tiene es que, como el olvido nos ayuda a sobrellevar mejor nuestras vidas, especialmente el olvido de las cosas no gratas, bueno, que ver que tuvieron la suerte de no vivir esa realidad que viví yo, por ejemplo, y mi hermano y mi madre. Marcel, te quiero pedir disculpas porque de repente te estamos haciendo pasar una vez más cosas que te hicieron sufrir mucho y que ese sufrimiento te sigue acompañando, ¿no? Pero yo soy un loco que presta atención, pero a su vez está viajando y me estoy imaginando cosas de lo vivido por tu padre, de lo vivido por los trabajadores. Sí. Y en eso capaz que se me escapó algo y perdoná la pregunta. ¿Tu papá se fue de acá escapando de la dictadura o buscando un futuro mejor? No, les cuento un poco la génesis. En el año 37, me voy a ir un poco más atrás en el tiempo, un judío alemán, multimillonario, quiso salir de la Alemania nazi con todos sus bienes y consiguió un salvoconducto con un cónsul uruguayo, no me acuerdo si en Suiza,
que era de apellido Benavides, que estaba muy vinculado al cultivo del arroz acá en la zona. Fueron los primeros que plantaron arroz en la zona 33, fueron los Benavides. En pago a haber logrado la salida con sus bienes, le pide que compre un campo arrozable en el Río de la Plata, le pide Benavides cónsul al judío, porque tiene un hermano acá que lo que sabe hacer es plantar arroz y ese fue el pacto, digamos, ¿no? Cuando el judío compra el campo en Entre Ríos, en la zona ahí se llama Mazaruca, el primer emprendimiento arrocero que tuvo Argentina, se encontraron con que no había gente con el know-how del cultivo de arroz que sí existía ya acá en esta zona. Entonces fueron como 20 familias de 33 a tratar de producir arroz en Entre Ríos. Cosa que no lograron nunca porque no previeron la fiereza de las crecidas del Paraná y otros detalles. Hoy sí lo han logrado. Y entre esas familias fue la de mi abuelo. Mi madre nació allí, a pesar de que es uruguaya, que es ciudadana legal uruguaya por esas cosas que solo podían pasar antes. Y algunos familiares míos se quedaron. Mi abuelo fue 5 veces más a Argentina en su etapa laboral buscando una mejora económica para la familia. En el año 73, mi padre decide probar fortuna con esa Argentina que venía sonando también. ¿Se acuerdan del eslogan Argentina potencia y todo aquello? Y es que nos vamos, pero puramente por un motivo laboral. Mi padre acá en realidad creo, no sé, no estoy totalmente seguro, que era simpatizante de Wilson Ferreira Aldunate, y la búsqueda fue esa, una mejora económica nada más. Bueno, hay saludos de Alberto, Elías, hay un saludo de Lucía Carballo, te mando un abrazo fuerte a todos, pero especial a Marcel, que nos están acompañando acá desde el chat. Hay una denuncia ahí Hay una denuncia allí de Alberto, ¿no? Sobre la tortura a Roslik. Se nos fue Marcel. Se nos fue Marcel. Bueno, Alberto nos dice fuerte abrazo de Inchalá y compañeros. Fue una zona desproporcionada y sin razón se secuestró y tortura hasta matarlo al médico rural Vladimir Roslik, de la localidad de San Javier en Río Negro. Después también nos habla de que militó junto a compatriotas en el centro clandestino de detenciones y exterminio de automotoras Orletli, donde funcionaba el operativo Cóndor. Se calcula que allí pasaron más de 60 uruguayos. Vamos a ver si Marcel se puede comunicar nuevamente. Ahí está Marcel. Casi no te escucho, ¿sabes? ¿Ahora escuchas bien? A ver si regresa Marcel. Se fue de vuelta. Ahí está Marcel de vuelta.
Sí. Te decía que te escucho muy bajo, me perdí los comentarios, pero bueno, lo escucharé mañana. Nada, más que nada, principalmente saludos de Alberto Elías y de Lucía Carballo. Te mandan un fuerte abrazo. Bien, gracias. Está bravo para meter palabras, Marcelo. ¿Sabés qué? Perdón, seguí. ¿Cómo? No, dale, al contrario. Digo, ¿Sabés qué? Yo he tenido en mi familia, tengo un militar que no es familiar directo, pero está casado con una tía mía. Y tengo gente, por supuesto, frentista. Mi padre, mi abuelo eran wilsonistas. Eso es una casualidad que nunca te conté, o por lo menos yo tampoco sabía que tu padre tenía una simpatía hacia ese lado. Y cuando se vino la dictadura acá, las conversaciones que antes eran muy fluidas y de mucha charla, mi familia se reunía los 24 de diciembre, pasaron a ser un monólogo del militar ese callado que había en mi familia, contando las proezas que hacían y nosotros nos mirábamos entre todos y no podíamos creer que aquel que siempre había estado callado ahora fueran héroes fabricados y autosuficientes, ¿no? Quiero aclarar que a ese militar, no lo voy a nombrar el apellido, pero a ese militar no se le comprobó nada de dictadura, de torturas, a él. No era de las élites, digamos, pero sí estaba muy orgulloso de lo que estaban haciendo los militares. Y cuando yo en esa época tenía, de lo que estoy hablando, tenía 12 años, 13 años cumplí, a fines del 73. Entendía lo que pasaba, pero lo que se decía. Y después, te está sacando años, me parece. Después, no te olvides que nací el 30 de diciembre. Después de eso... No me dan los números. No importa, usar una buena calculadora. Entonces, a lo que iba, si no me distraen que estoy lerdo, es que yo me empecé a enterar de las cosas que hacía la dictadura recién en el año 78, 79. Tan despistado estaba. Y cuando vos tenés conciencia de lo que te perdiste de saber, capaz que hasta parecía que vivía en otro país que no era de los sufridos, de los que tenían represión, ¿cómo te puedo decir? Mi padre no militaba en un bando obrero, mi abuelo tampoco. Mi tío Mauro no hablaba del tema, que en esas reuniones estaba y tenía que fumarse todo lo que ese militar decía. Y calladito la boca por las dudas. Y eso que era en familia, ¿no? No sé, a veces me siento como que no fui lo suficientemente solidario como debería haber sido, aunque tal vez no hubiera podido hacer nada tampoco, ¿no? Sé que cuando vino la apertura democrática, me acuerdo que con Laura, mi compañera, agarrábamos las motos y para donde hubiera marcha, concentración y tal, pero ya estábamos hablando de los 80 y tanto. Te sacaste las ganas. Sí. Ahora, te voy a interrumpir porque en mi caso, que tendría mucho más elementos, mucho más justificaciones para haber tenido un accionar más efectivo en ese sentido que vos decís, también considero que no fue todo lo que debió ser. Te cuento que, por ejemplo, de las marchas del silencio acá en 33 me enteré, que ya llevan 10 años, me enteré en los últimos 6. Las primeras no fui porque o no me enteré, pero hasta el no enterarme implica que no estaba lo suficientemente atento
a temas importantes. Te lo dice una persona que tendría sobrados elementos que justificaran el haber estado, ¿no? Y bueno, fue tal. Cuando pensamos en el... Bueno, ya te interrumpí y sigo. Sí, sí. Cuando pensamos en ese plan Cóndor como parte de la Guerra Fría, diagramado, orquestado en Estados Unidos, justamente lograron lo que proyectaron, que fue atemorizar, desviar el foco de la atención del gran público hacia otros temas, crear el cuco, el mito de la revolución marxista en América. Y no nos podemos sentir culpables porque tuvimos gran parte de nuestra formación, más que nada en el caso nuestro en secundaria, que iba totalmente en el otro sentido de lo que debía ser. El machaconeo constante, el ir a una plaza de deporte a hacer educación física curricular de secundaria y que te hicieran marcar el paso, un poco con esa idea que como jóvenes siempre tuvimos de ver en el ejército la gran salvaguarda de la seguridad, de los valientes que están prontos a defender la patria y toda esa historia. Fue que se logró hasta en mi caso mismo llegar a no a disculpar, pero a atenuar esa visión que debió ser mucho más negativa con respecto a lo que estaba pasando. Y me pasó a mí, te digo. Así que no voy a abrir juicios sobre personas que no estuvieron directamente involucradas en la cosa. Sí, creo ¿Sabes que va donde te toca vivir también, ¿no? Yo donde me crié era una acumulación de zurdos. Mi casa, los vecinos, se llevaron a todo en cana con 8 años, digo, era imposible no estar sumergido en ese tema, ¿no? Fui al Bauzá, hice primero el liceo del Bauzá, se estrenaba la materia moral y cívica, que era marcar el paso. Entraba el profesor a la clase y tenías que levantarte al lado del banco firme, y algunos te decían firme porque los docentes habían sido echados y eran todos militares, los profesores. Evidentemente no estaban preparados. Sí estaban preparados para hacer marcar el paso a la juventud, a los adolescentes y jóvenes. Y bueno, yo repetí el año en el Bauzá porque me enfrenté contra esos profesores. El de geografía era terrible, era un nazi. El de moral y cívica era hasta peor. Me sentaba en el primer banco. Yo soy Silva, viste, el número 37, que me quedó grabado hasta hoy, es mi número. Yo era el número 37, no era ni Ricardo, ni Silva, nada. Y ese profesor de moral y cívica, yo me cambiaba de banco, me sentaba delante del todo, frente al escritorio del profesor, arrancaba hoja de un cuaderno de espirales y se la tiraba en la cara. Toda la clase me echaba y yo no me iba. Llamaban a la dirección para sacarme. Cada clase de moral y cívica le hacía lo mismo. Evidentemente me repetí el año y cuando me fueron a anotar de vuelta, me dijeron que no me podía anotar. A mis padres. Mi viejo terminó hablando en San Francisco de Asís, ahí en el límite de Belvedere y Nuevo París, para que pudiera hacer liceo, y bueno, consiguieron beca o media beca, algo consiguieron,
y me anotaron ahí. Y yo dije, no, cura, no sé qué, religión, yo ni ahí, no sé cuánto. Y me explicaron, no, mirá, los curas no tienen nada que ver con el liceo y la escuela. Ellos se lo alquilan el local a los profesores y a los maestros, son cooperativas, y funcionan así, y quedan tranquilos que va a estar bien, no sé cuánto. Bueno, me convencieron, empecé. Me encontré que los profesores, el director, me llamaba por mi nombre. Ricardo era. Empecé a tener nombre. Dejé de ser el número 37. Me terminé haciendo hasta amistad con los profesores, con el director. El director se agarró hepatitis, estuvo como 6 meses en la casa. Todo el liceo fue a visitarlo. Eran cosas extraordinarias. Bueno, evidentemente que los docentes ahí tenían otra cabecita, eran cooperativas, otra mirada social y política y sobre la enseñanza también. Bueno, y ahí empezamos a ser un grupo de jóvenes a trabajar a nivel social. No se podía militar políticamente, pero militábamos a nivel social. Y así hasta el día de hoy fue mi vida, digo, pero por eso depende en dónde te toque nacer, Sí. la familia, y depende de todas esas La cosas. realidad del interior está bastante alejada. 33, que tuvo una represión bastante más dura, según he oído siempre, que en otros lugares del Uruguay. Imagínense que una población de 20.000 habitantes empieza a ver una escalada de violencia protagonizada por los mismos vecinos, los que hasta el militar, el soldado que hasta ayer lo veías en tu barrio como un vecino más, empezó a ser tu potencial captor en un pueblo muy chico. Eso creó un miedo que quizá en otros lugares no se dio tanto. Y pensando en el ejemplo ese que ponía Daniel, de ese familiar que empezó a descollar en las reuniones familiares con esa prédica pro-militar, cuando quiero a veces explicarme qué fue lo que pasó, por qué ocurrió en parte todo esto, me imagino, y no sé si estoy en lo cierto, de que el ejército uruguayo, quizá desde, no sé, desde el golpe de Terra, no había tenido un protagonismo que lo hiciera visibilizarse como lo hizo la dictadura. Eso a muchos de personal de tropa les inflamó el pecho de orgullo, se sintieron protagonistas de una realidad de la cual estaban totalmente convencidos, además de que estaban haciendo las cosas bien. Les hablo a nivel de tropa. Fue tal el convencimiento y el lavado de cerebro de que el enemigo era el vecino ese que pensaba distinto, que lo llevó a excederse en sus tareas, ¿no? Estoy seguro que en el caso de la ciudad nuestra, muchas cosas de las atrocidades que se cometieron ni siquiera estaban en conocimiento de los mandos medios. Caían en ese grupejo de subalternos que se vieron de un día para el otro con la posibilidad de hacer lo que se les cante con los conciudadanos, a los que a veces incluso les tenían un poco de envidia porque los veían con una formación intelectual superior, a veces con alguna posibilidad económica superior a lo que era un simple soldado,
Creo que todo eso colaboró a la hora de reprimir y por eso la forma esta que se dio más que nada acá en este pueblo, donde ya les digo, de un día para el otro, los vecinos comunes que, así como el municipal o el docente o el empleado de UTE trabajaba como soldado, de un día para otro empieza a ser el temible represor y que tenía todas las posibilidades de hacer lo que se le antojara prácticamente. Perdonen que me fui del... No te fuiste del tema para nada. Se trata de eso mismo que estás hablando. El Plan Cóndor actuó como una tenaza abarcando todo el Cono Sur, pero aparte hubieron acciones individuales desastrosas. Yo no tengo prueba de nada. Este familiar mío, cuando esa época era capitán de marina y era aviador también, o sea, capitán de aviación de marina, creo que era algo así. Cuando iba promediando los años 80, era dueño de 3 barcos pesqueros. O sea, yo no lo puedo acusar de nada, porque no tengo pruebas de nada, pero con un sueldo de capitán, que no sé si llegó a coronel después, o no sé cómo son los escalafones en la Marina, no tengo idea, no me importa tampoco. Cuando quisimos acordar con mi familia, estaban todos asombrados porque tenía 3 barcos. No son 2 pesos que salen 3 barcos. Entonces hubieron de esas cosas, hubieron muchas que dejaron para sospechar, y capaz que en este caso estoy hablando de un inocente, pero lo tengo que decir porque es cierto. Tuvieron enriquecimiento que hoy le reprochamos a los políticos, lo tuvieron ellos en su momento. Sí. Y después la soberbia, ¿no? Cuando unís un poder bastante ilimitado, con falta de elementos culturales, con una prédica diaria tendiente a mostrarte un enemigo que no es tal, o no es tan enemigo como en realidad lo fue. Creo que con esos elementos se conforma lo que era un soldado de la dictadura. Y ni que hablar de los grupos paramilitares o de esas células especializadas en seguimiento, investigación y demás, como existieron, ¿no? Que no recuerdo los nombres ahora. Pero bueno.